Buenos días, hermanos. Es un placer estar con ustedes una vez más. Espero que podamos hacer mejor trabajo esta vez porque no soy bueno con computadoras. Así vamos a ver cómo seguimos en esta mañana. Qué bueno que el hermano Gabriel mencionó la iglesia en Las Lomas. Y así, no solamente la familia de Modesto, que ahora él está en la presencia del Señor, pero los líderes de la iglesia que tienen que tomar pasos para seguir adelante en ese tiempo. Hermano Modesto fue pastor casi 35 años y van a faltar su presencia mucho allá en Las Lomas. Y así podemos seguir adelante confiando que, por supuesto, su condición ahora es mucho mejor de lo que estaba pasando aquí en la tierra. Nuestro mensaje viene de la lectura que el hermano Gabriel leyó hace un rato. ¿Sí? Entonces, notamos varias cosas en esa lectura. Está hablando de personas humildes, unos hermanos de doble ánimo, unas personas con paciencia. Y esas cosas son importantes para nosotros de adivinar ya cuál es nuestra situación. Mejor no decir adivinar, pero analizar dónde estamos entre estas categorías. El Señor quiere de nosotros demostrando humildad como una característica cristiana. Cuando somos de doble ánimo, también estamos faltando fe. Y este es parte de toda la presentación de Santiago. Notamos en el estudio del Nuevo Testamento que probablemente Santiago fue la primera epístola que fue escrito y enviado a las iglesias en la dispersión, que estaban por todos lados y así estaba marcando su ritmo donde estaban por haber pasado por muchas pruebas. Y así, los humildes confían en Dios aún en medio de sus problemas. Los humildes buscan respuestas fuera de sí mismos. Y así queremos notar unos detalles de estos versículos que tuvimos en la lectura y así seguir adelante sirviendo a Dios con lo mejor de lo que está presentado en estos versículos. En el versículo 4, notamos antes que tenemos que tener paciencia. Todos nosotros vamos a enfrentar pruebas. Aquí en el pasaje ya usa dos palabras y en muchos casos veo que quiere decir la misma cosa. A veces habla de tentaciones y a veces habla de pruebas. Y así. Y nosotros seguimos adelante sirviendo al Señor, enfrentando pruebas. Es el mundo que nos trae pruebas. El diablo nos trae pruebas. Y así nosotros tenemos que enfrentar estas como parte de nuestra batalla de soldados de Cristo Jesús. Y así notando que nosotros podemos seguir adelante sirviendo al Señor, notando ya cómo empieza en la lectura, Santiago dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Y eso quiere decir que la paciencia no es para un día solamente. Ya tenemos que vestirnos de paciencia todos los días. Y así entender y aceptar la voluntad de Dios cuando ni entendamos qué está haciendo Dios en nuestras vidas. Nosotros podemos seguir adelante sirviendo a Dios y nosotros podemos tener una victoria solamente por confiar en Dios y de lo que Él está haciendo en nuestra vida, aun cuando no entendemos lo que está haciendo Dios. En los versículos 5 al 8, dice para nosotros algo, que tenemos que estar practicando la oración. Y muchas veces las pruebas están allí para promover en nosotros el hábito de orar.
Y qué lástima muchas veces cuando todo marcha bien, olvidamos de la oportunidad de estar orando. Qué bueno que estamos recordando ya otros en problemas, en pruebas y situaciones diferentes. En estas cosas podemos recordarlos y orar por ellos. Pero muchas veces cuando todo marcha bien con nosotros, no estamos orando por nosotros mismos. Y así, entonces, versículo 5 empieza con algo importante para nosotros. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios. Y así es importante que nosotros sigamos adelante. Y escondido en ese dicho es la humildad. Uno tiene que reconocer su necesidad de lograr más sabiduría. Y así nosotros podemos seguir adelante sirviendo a Dios y también entender que no podemos manejar todos nuestros problemas solos. Tenemos que estar pensando en qué está haciendo Dios con nosotros y tener la paciencia de esperar el mensaje de Dios en medio de nuestra prueba. Y en este momento, muchas personas están pasando pruebas. Las familias de los más de 500 que están sufriendo así por tener un familiar que ya murió con este virus, y nosotros tenemos que sentirnos tristes porque en estos casos a veces conocemos unos que están pasando por esto. Y a unos tal vez que están escuchándonos en esta mañana han tenido la realización de unos familiares que están aguantando esta prueba en este momento. Pero así tenemos que buscar de Dios sabiduría, como nosotros podemos tener una oportunidad de ser una bendición a los demás. Y eso es lo que Dios quiere ver en nosotros, que nosotros podemos estar aceptando las pruebas que están cayendo sobre nosotros, pero también alcanzando otra gente que podemos animar en medio de esa temporada de muchas pruebas. Hermana Felicia tiene un letrero que está arriba de su computadora. Está en inglés, pero voy a traducirlo. Dice, buenos días, habla Dios, informo, y yo estaré manejando tus problemas hoy día. Y nosotros tenemos que tener la confianza en Dios para entender que esta puede ser una certeza si permitimos a Dios manejar nuestras pruebas. Y así podemos seguir adelante sirviendo a Dios. Pero en esta humildad también tenemos que tener una situación en que nosotros estamos completamente dispuestos a confiar en Dios cuando todo marcha bien o cuando estamos en medio de una prueba. Nosotros tenemos que entender que ya las pruebas sirven para enseñar a nosotros algo. En el versículo 4 usa la palabra perfectos, así en esta forma. Dice, mas tenga paciencia su obra completa para que seáis perfectos. Así, esa palabra perfecto está hablando de la madurez espiritual. Y nosotros tenemos que estar luchando todos los días para alcanzar un nivel de madurez mejor de lo que tuvimos en el pasado y aún lo que tuvimos ayer. Y así nosotros podemos seguir adelante sirviendo al Señor. Y nosotros tenemos que entender esto y que es parte del mensaje. Así, la oración es algo importante para nosotros. Oramos para nosotros mismos y también oramos para otras personas. Y así, nosotros tenemos que pensar en superar nuestro éxito
en una manera por orar por la oportunidad de servir a Dios mejor en cada día. Y nosotros tenemos una oportunidad ahora mismo, aunque muchas veces estamos limitados en nuestros movimientos, como en Panamá y Panamá Oeste, así estamos restringidos, pero podemos buscar oportunidades. Como Gabriel mencionó antes, utilizando nuestros contactos por internet, por teléfono, por Instagram y las otras cosas así. Yo no soy muy bueno en estas cosas, pero tenemos que buscar la forma de utilizar nuestras oportunidades. No estoy usando Facebook ni Instagram, pero estoy repartiendo comida a unos que pueden tener necesidad. Y así tengo que arreglar viajar en los horarios que estoy libre para viajar. Y así estamos trabajando en todo eso, haciendo la parte que podamos hacer. Y nosotros tenemos que entender que la oración es algo importante. Y así en el versículo 5 estaba dando la pista de oración. Pídela a Dios. Y no solamente la sabiduría, pide de todas las cosas. Y así. Y aún pide de Dios oportunidades para así servir al Señor en esos momentos de mucha confusión y mucha tristeza. Y que nosotros podemos tener un ánimo, una inspiración a la gente que está sufriendo así una falta de ánimo. Como el otro día, estuve repartiendo comida a unas personas y llegaron dos hermanos que viven en la misma casa y dijeron así: desde empezó el problema, ninguno en nuestra casa está trabajando. Quiere decir que no tienen entradas. Y así, sus problemas son grandes. Y doy gracias a Dios que tuve la oportunidad de apoyar en algo hace poco, así, en esta clase de ministerio. Nosotros tenemos que vencer las dudas. Y muchas veces la duda impide que nosotros estamos orando correctamente con Dios. Es importante que nosotros pensamos cuando oramos que estamos confiando en las promesas de Dios. Y también estamos confiando en la palabra de Dios. Y así tenemos que seguir adelante. Y si vamos a confiar en su palabra, y si vamos a confiar en sus promesas, vamos a pensar como hermana Felicia, permitiendo que Dios maneja nuestros problemas hoy día. Y así, ese letrero que tiene encima de su computadora es algo muy bueno. Solamente tenemos que aprender a practicar este pensamiento. Y así estoy animando a ustedes en esta mañana. Busca la forma de practicar así este pensamiento para el bien de uno mismo y para los que están observando nuestra vida, o para los que puedan recibir una bendición de nosotros porque estamos viviendo confiando en Dios. El Señor está con nosotros en cada momento y así quiere ser nuestra bendición, pero a veces ni hacemos contacto para averiguar cómo podemos tener sus bendiciones. Nosotros tenemos que entender que cuando dudamos, estamos destruyendo el poder de Dios en nuestras vidas. Destruyendo el efecto de la oración o ya el poder de permitir a Dios trabajar en nuestras vidas porque ya la duda está dominando a nosotros. El pastor Tomás Manton en 1698 dijo algo. Dijo esto: es necesario confiar en las promesas de Dios. De dudar de las promesas de Dios es de sospechar de la palabra de Dios o la voluntad de Dios. Significa el cristiano viviendo como un casi ateo.
porque no está confiando en Dios. Yo no quiero vivir como un casi ateo. Yo quiero vivir como hijo de Dios. Y quiero confiar en las promesas de mi Padre Celestial. Quiero confiar en su palabra que fue escrito para servirme como guía en la vida. Nosotros tenemos que tener confianza en Dios y olvidar de tener miedo. Muchos cristianos tienen miedo de que Dios puede cumplir su voluntad como prometió. Están pensando que no puede pasar. Hasta ahora todavía yo recuerdo de esta propaganda de McDonald's hace años atrás, cuando el papá estaba en la piscina y la niña de como 4 años estaba observando a su papá ya así afuera de la piscina. Y papá está animando, brinca y yo te voy a atrapar y puede estar conmigo aquí en la piscina. Y ella dice que no. Varias veces invita a ella a brincar para estar con él y ella dice no. Y él puso la canal. Si te prometo llevarle a McDonald's, puede brincar. Y la próxima escena es que ella está en los brazos de su papá. Ya confió en la promesa. Nosotros tenemos que aprender esta lección de confiar en las promesas de Dios. En medio de lo bueno, en medio de las pruebas, en medio de la tristeza de otros, y así podemos seguir adelante sirviendo a Dios. Nosotros tenemos que pensar que a veces hay una trampa que nosotros reemplazamos confiar en Dios con una autoconfianza. Y esta autoconfianza borra la característica de humildad. Tengo que estar confiando en Dios. Tengo que respetar su voluntad para mi vida. Tengo que seguir adelante para aplicar la voluntad de Dios para mi vida. Y si me está escuchando hoy o me está mirando, conteste esta pregunta en sí mismo. ¿Cómo está cumpliendo la voluntad de Dios hoy? Conteste esa pregunta. ¿Cuál es la voluntad de Dios para usted hoy? Muchas veces estamos caminando día tras día, ni estamos contemplando cuál sea la voluntad de Dios. Hay que estar disponible cumplir la voluntad de Dios en cualquier momento. Y unos no lo hacen porque tienen miedo que la voluntad de Dios va a cobrar demasiado. A veces me quedo sorprendido de lo que Dios está esperando de mi persona. Pero he aprendido esto. Mejor confiar en la dirección de Dios y cumplir su voluntad que seguir con mi propio plan y caminar fuera de la voluntad de Dios. Y a veces yo he notado esto mirando hacia atrás. Dios ha pedido cosas de mí que no entendía una posibilidad de hacerlo, pero me ayudó a hacerlo. Solamente tuve que aceptar la voluntad y poner el hombro a la tarea y cumplir lo que Dios quería hacer. Alguien había dicho que hay 3 etapas de lograr la voluntad de Dios. La primera etapa es imposible. La segunda etapa, voy a intentarlo de todos modos. La tercera etapa, logramos la meta. Y así nosotros tenemos que, en ese problema de esa temporada, cuando todos están siguiendo, nosotros tenemos que levantar la bandera de la fe y decidirnos seguir adelante, sirviendo a Dios en una forma que Dios quiere. Y así
podemos tener una satisfacción en nuestra vida personal y nosotros podemos ser una bendición para otras personas observando nuestra vida. Y a veces los observadores están de cerca y a veces están por lejos. Y nosotros podemos tener un testimonio con una cantidad de gente que ni estamos fijando que podemos alcanzar un buen testimonio para Cristo con ellos. La fe no se mantiene activo por reglas. La fe mantiene activo por vivir con un espíritu de libertad. Como Pablo dice en Gálatas 5:1, estad firmes en la libertad que tienen en Cristo. Así. Y doy gracias a Dios que no soy esclavo a pecado, pero tengo libertad para seguir las huellas de Cristo. Y tengo la libertad de intentar cosas que nunca he hecho en el pasado. Yo estoy aprendiendo cada día, poquito más firme. Este letrero que Felicia tiene enfrente de su computadora. Buenos días, habla Dios. Un informe, yo estaré manejando todos sus problemas de hoy. Y así quiero confiar que Dios hace buena tarea en este momento. También quiero pensar en unos consejos para nosotros. ¿Cómo podemos enfrentar los problemas que estamos enfrentando? ¿O cómo podemos animar a otra persona que está enfrentando problemas en este momento? Primero, podemos reconocer que una prueba es para producir gloria a Dios. Dios sabe todo lo que está pasando con nosotros y nosotros podemos seguir adelante. Yo recuerdo el estudio en Juan 9, cuando los discípulos preguntaron sobre el ciego, ¿quién pecó, este o sus padres? Y la respuesta de Jesús, ninguno de los dos. Este es para dar gloria a Dios. Nuestras pruebas sirven como una oportunidad de dar gloria a Dios. Solamente si aprovechamos la oportunidad y caminamos con paciencia y con fe y con humildad. Parece que las tres cosas son primos y tenemos que aceptar las tres cosas y andar juntos en estas cosas. Hay que pensar también que hay un valor personal en medio de nuestras pruebas. Así como Pablo dice en Romanos 5, los versículos 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba experiencia, y la experiencia, he notado, gana victorias. Y así nosotros sigamos adelante sirviendo a Dios con una determinación de tener éxito. ¿Está viviendo con una determinación de tener éxito en su vida cristiana? El mundo depende de su actitud. Si está luchando para tener así una victoria en Cristo Jesús, que sirve como una victoria para usted mismo o tal vez una victoria para otra persona. Nosotros tenemos que recordar que en medio de nuestra prueba tenemos que determinar que en medio de esa prueba tenemos la capacidad de dejar un buen testimonio para nuestro Dios y para los demás. Y así podemos pensar en esto. Y si quiere algo de ejemplo, busca Hebreos capítulo 11. Hay una lista de hombres que ya dominaron por la fe
y ganaron premios y reconocimientos de parte de Dios. Nosotros, tal vez, luchando, peleando, deseando victorias. Tal vez no vamos a ver mucho en esta vida, pero recuerdo que nosotros en el futuro, que será fuera de este mundo, tendremos unos premios más allá de este mundo en lo que podemos comprender. Gracias a Dios que sabe cuidar de nosotros como un padre que ama a sus hijos. Y me quedo sorprendido como Dios me ha cuidado por los años. Y hasta ahora, en medio de la pandemia, hay unas cosas pasando, pero hasta ahora Dios no me ha fallado. Y así el Señor me preparó para este día. Hace años nos aconsejaron, todos los que son sabios deben producir un fondo de ahorros para un tiempo de crisis. Y gracias a Dios, el Señor me permitió aplicar este consejo. Y no estoy preocupado por mi vida en este momento, porque el Señor me cuidó por aceptar este consejo de preparar una cuenta para emergencias. Y así. Y puedo seguir adelante sirviendo a Dios. Y nosotros seguimos adelante sirviendo a Él. Y nosotros sigamos adelante sirviendo a Dios, confiando que tenemos una oportunidad para servirlo. Y confiando que yo tengo un Padre Celestial que me ama y promete cuidarme. Y solamente tengo que confiar en su amor y su cuidado. Como este señor en la piscina, si recuerde esta propaganda de McDonald's, cuando estaba ya con los brazos abiertos, animando a su hija a brincar hasta él. Y él iba a atrapar y abrazarla. Mi Padre Celestial es. Y así podemos seguir adelante confiando en el poder de Dios y aceptando que Él tiene para nosotros una oportunidad, servirle y disfrutar, ganar victorias y tener una influencia positiva en la gente a nuestro alrededor. Dios es bueno todo el tiempo y aún Dios es bueno en medio de las pruebas. Y aún en un caso como hermano Modesto, que sirvió a Dios 35 años y con 59 años salió a la presencia del Señor. Y mi pregunta es eso, ¿por qué él y no yo? Yo tengo 72. ¿Por qué llevó uno que tiene más fuerza, más juventud, más capacidad que yo? Y yo no sé. Pero decidí seguir adelante intentando hacer lo que puedo. Y en medio de una prueba no comprendo los pasos de Dios, pero confío en Él, que sabe mejor que yo. Nosotros tenemos que seguir adelante sirviendo al Señor. Y hay que recordar en medio de la prueba. Y he dicho esto muchas veces en mi predicación. Dios nos compró con sangre y con propósito. Y aún en medio de una prueba, Dios tiene un propósito para nosotros. Y así seguimos adelante confiando en Dios. Y así podemos disfrutar nuestra vida cristiana en medio de nuestras pruebas. Nosotros sigamos adelante sirviendo al Señor y así podemos seguir adelante. Y nosotros también recordamos que en medio de prueba podemos practicar nuestra fe, nuestra paciencia, nuestra humildad. Y así esto también
La prueba sirve como una oportunidad de levantar un testimonio para Cristo Jesús. Y así nosotros sigamos adelante sirviendo a Dios. Nosotros tenemos que pensar en esto, que la prueba es un llamamiento de ser fiel a Dios hasta la muerte. Cuando leímos la historia de la iglesia y muchos fieles que tenía así una valentía de predicar la palabra de Dios en medio de persecuciones. Y muchos murieron sufriendo por su testimonio y nos dejaron una herencia. Podemos aprender de ellos el significado de humildad y fidelidad y humildad, decidiendo así servir a Dios en medio de todo. El pastor Policarpo, en el tercer siglo, así, le pidieron renunciar a su fe para salvarse la vida. Y su manera de responder fue así: el Señor ha sido fiel conmigo por estos casi 80 años. ¿Cómo puedo negar a Él en este momento? Y resultó que le mataron, porque no quería renunciar a su fe. Así, en tiempos de pruebas, nuestra fe obliga a nosotros levantar así la bandera de Cristo y nuestra fe y nuestro Dios que ama a nosotros, y también que Dios quiere cumplir su propósito en nuestras vidas. Así, nosotros tenemos que seguir adelante sirviendo a Dios y así lograr que el Señor puede hacer unas cosas con nosotros. Nosotros tenemos que pensar en 3 maneras en que podemos seguir adelante. Terminando los últimos versículos hasta el versículo 12, habla de la cosa, el ejemplo del flor y la riqueza. Que la flor tiene su planta que florece por un momento, pero muere. Y después de eso, sirvió por una temporada de su belleza, pero pasó. Y así en este momento, Santiago está animando a la gente. Piensa en ser un flor en medio de su desierto. Así seguir adelante sirviendo a Dios. Y así seguir adelante haciendo algo más bonito. Es un llamamiento a la mayordomía. Y así podemos seguir adelante sirviendo a Dios, entendiendo que Dios espera en nosotros una mayordomía, que utilizamos lo que tenemos. Muchas veces estamos hablando de solamente de nuestro tesoro, pero también estamos hablando de nuestro talento y nuestro tiempo. Y así, hermanos, no he visto mejor tiempo para confiar en Dios que ahora mismo en medio de nuestra pandemia. Ahora tenemos que pensar en cumplir y aceptar esta nota de parte de Dios que es para todos nosotros, no solamente hermana Felicia. Dice, buenos días a ustedes. Tengo que informar a ustedes que hoy estaré manejando todos sus problemas. ¿Vas a confiar en Dios de permitirle estar en nuestras vidas? ¿Recuerda la experiencia de Pedro caminando sobre el agua? Casi llegando al Señor, empezó a hundirse. Y fue tan cerca que solamente Jesús tenía que extender la mano para alcanzarle. Y le rescató en medio de su prueba. El Señor está con nosotros.
Ya nuestra iglesia en Tecal, donde yo debo estar predicando, pero por ahora no puedo, así tenemos un letrero. Si Corona me visita, Jesús estará conmigo. Si Corona me lleva, estaré con Cristo. ¿Qué puede servir mejor que eso en cuanto a confiar en la voluntad de Dios? Déjeme preguntarle, ¿está confiando en la voluntad de Dios para hoy y para mañana? ¿Está aceptando todas sus pruebas como la voluntad de Dios? ¿Está buscando en medio de su prueba una oportunidad de ser un buen testimonio a los a su alrededor? En medio de ese tiempo, cuando hay tanta tristeza y tanta preocupación, nosotros podemos levantar nuestra luz al mundo y brillar en ese mundo de tinieblas. Quiero animarle, levantar su luz en esta mañana y sea algo que resplandece a ese mundo buscando algo en lo que puede confiar y déjalo saber, puedes confiar en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por la oportunidad de presentar este mensaje en esta mañana. Pido por todos los oyentes que pueden buscar en su propio corazón y analizar su situación y entregarse más a ti. Y que todos nosotros podemos estar buscando una oportunidad para levantar nuestra luz y ser un ánimo para este mundo en tinieblas. Pedimos para todos que Cristo reciba la honra y gloria de su vida, si todo marcha bien o si están viviendo en medio de pruebas. Pido esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos.